En las montañas Ozark de Missouri, donde los vientos invernales arrastraban secretos a través de árboles esqueléticos, existía un lugar que las autoridades habían enterrado en documentos judiciales sellados durante más de un siglo. En diciembre de 1862, 40 residentes del valle de Holler Creek atravesaron ventiscas de nieve hasta la iglesia privada de la Salvación Final de las Hermanas Bennington para las oraciones de Navidad. Cuando la tormenta de nieve amainó 3 semanas después, el sheriff Josiah Weatherby se encontró con un recinto desierto y 40 casas vacías. Lo que voy a relatar fue considerado demasiado perturbador para ser divulgado, y los investigadores se negaron a revelar lo que desenterraron bajo la tierra consagrada de las hermanas. No eran extrañas. Araminta y Cordelia Bennington eran curanderas respetadas en quien la gente confiaba ciegamente. Pero, ¿qué convirtió a las 2 hijas de predicadores metodistas en algo tan monstruoso que los alguaciles federales sellaron la evidencia durante décadas? ¿Qué descubrieron allí que hizo que policías experimentados quemaran los archivos? Se hizo justicia, pero la forma en que se hizo te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la misericordia de Dios. Prepárate para lo que viene, porque esta información desafiará tu comprensión de la maldad humana. Dime en los comentarios desde dónde lo ves, y si eres lo suficientemente valiente para este viaje, suscríbete para no perderte relatos que exploran los rincones más oscuros de la naturaleza humana. La mano del sheriff Josiah Weatherby tembló al leer el telegrama del 15 de enero de 1863, traído por un mensajero congelado del Holler Creek. El mensaje, guardado en los archivos estatales de Missouri, contenía palabras que lo perseguirían por el resto de su vida. 40 almas salieron para las oraciones de Navidad en la iglesia de las hermanas Bennington el 22 de diciembre. La tormenta llegó el 10 de enero. Ninguno volvió a casa. Las casas están vacías, el ganado muriendo de hambre. El viejo soldado de la Unión había resuelto desapariciones en la frontera antes, pero nunca de una comunidad entera de personas desaparecidas. Los archivos judiciales de su posterior investigación muestran que Weatherby supo de inmediato que esto estaba más allá de las bajas invernales habituales, especialmente con la ubicación aislada a 15 millas del asentamiento más cercano. Las hermanas Bennington habían llegado al valle de Holler Creek en pleno invierno de 1860. Como respuestas a plegarias para una comunidad aislada y con poca atención médica. La mayor, Araminta, de 32 años, podía recitar la Biblia durante horas. La menor, Cordelia, de 27, tenía un conocimiento casi milagroso de curación con hierbas que salvaba a las familias desesperadas de la frontera. Los testimonios tomados en la investigación de Weatherby lo retrataron como abrumadoramente bien recibido al principio, con los remedios de Cordelia, curando enfermedades crónicas que habían afectado a la gente del valle durante años. Las hermanas declararon haber sido reveladas tras la supuesta visión de Araminta, informando a los vecinos de que un rayo había caído sobre su antigua cabaña, dejándola inconsciente durante 3 días antes de despertar con la voz de Dios, hablándole directamente. La bien documentada transformación de Araminta se inició con su declaración de recibir visiones divinas que le instruían para preparar las almas para el juicio final mediante una purificación sagrada. La gente local al principio lo consideró un evangelismo fronterizo común, especialmente por su pasado metodista y su conocimiento bíblico. Pero las notas de la investigación del sheriff Weatherby en los archivos del condado revelan que algunos lugareños comenzaron a quejarse en privado por las interpretaciones cada vez más radicales de las hermanas de la doctrina cristiana. Ezekiel Thorne, el vecino más cercano del valle al recinto de Bennington, testificó haber notado cambios extraños en sus tierras, como la construcción de lo que parecía ser una piscina bautismal inusualmente profunda detrás de su cabaña principal. La primera muerte registrada fue en marzo de 1861, cuando murió Benjamin Gris, de 3 meses, en lo que las hermanas describieron como una ceremonia de purificación para almas inocentes. En los archivos judiciales se halla el testimonio desgarrador de los padres relatando cómo Araminta los convenció de que su bebé enfermo necesitaba ser sumergido por completo en aguas benditas para purgar el pecado original. Antes del juicio de Dios, la muerte del niño se declaró oficialmente por ahogamiento, aunque las notas de la autopsia del Dr. Heinrich Müller, años después, revelaron moretones sospechosos en línea, con una sujeción forzada.
Los Chris aceptaron la explicación de las hermanas de que Dios se llevó al niño limpio antes de que la corrupción mundana pudiera contaminarlo, pero otras familias comenzaron a cuestionar en secreto la necesidad de tales prácticas bautismales extremas. La desaparición de Martha Crenshaw en octubre de 1861 fue la segunda señal de advertencia de la investigación. Según los archivos del caso de Weatherby, la viuda de 67 años, respetada en todo el valle por sus habilidades de partera y herbolaria, había acudido a las hermanas en busca de alivio para una artritis incapacitante que le impedía cuidar de su casa. Testigos señalan que Martha se mostró ilusionada con la promesa de las hermanas de curación divina a través de la purificación, y les dijo a los vecinos que realizaría una ceremonia especial de bendición en su local. Cuando no volvió a casa tras 3 días, los vecinos preocupados fueron a ver a las hermanas, que estaban tranquilamente cuidando su jardín, y dijeron que Martha caminó hacia el bosque para estar con los ángeles tras una curación perfecta. Sus efectos personales, incluido el anillo de bodas de su difunto esposo y el libro de oraciones de su abuela, nunca fueron encontrados en las búsquedas iniciales. La tragedia de los McGreedy en diciembre de 1861 disparó los temores de la ciudad a nuevas alturas, y la investigación del sheriff Weatherby destapó el plan más calculado de las hermanas hasta la fecha. James McCready, carpintero de Kentucky, trajo al valle a su esposa, Sarah, y a sus 5 hijos, en busca de una nueva vida en la víspera de la guerra civil. Los registros judiciales indican que Timothy McCready, de 12 años, desapareció durante lo que Araminta llamó una bendición especial para las almas jóvenes favorecidas por la gracia divina. A los padres del niño se les dijo que éste se había elevado al cielo en cuerpo y alma mientras rezaba, y Araminta aseguró haber presenciado su transformación corporal en un ángel. Cuando James McGreedy reclamó el cuerpo de su hijo para darle sepultura, las hermanas se negaron. Los restos mortales de los transmutados no dejan rastro, pues la carne se transforma en espíritu. Las notas de la investigación de Weatherby revelan un patrón preocupante que emergió durante 1862, con las hermanas señalando cada vez más a los residentes más vulnerables del valle, ancianos en busca de curación, familias con niños enfermos y cualquiera que mostrara devoción religiosa. Todos eran invitados a ceremonias de purificación que prometían una curación milagrosa a través de la intervención divina. Los testimonios tomados durante la investigación revelaron una creciente preocupación entre la población, sobre todo después de que varias familias denunciaran que sus familiares habían partido a los cielos tras visitar el recinto de Bennington. Pero el carisma religioso de las hermanas y su supuesta sabiduría teológica seguía atrayendo a fieles desesperados por sanación espiritual y física. La reunión del 22 de diciembre de 1862 fue el clímax de la campaña de 2 años de manipulación religiosa y asesinato premeditado de las hermanas. Los archivos judiciales muestran que Araminta proclamó un servicio especial de limpieza navideña, jurando preparar 40 almas elegidas para el juicio final de Dios. Las familias de todo el valle fueron invitadas personalmente, y las hermanas dijeron que la revelación divina les había mostrado a ciertas personas que necesitaban una purificación espiritual inmediata. El testimonio de Ezekiel Thorne relató haber presenciado procesiones de antorchas dirigiéndose al recinto esa noche nevada, himnos cantándose a través del bosque congelado. La tormenta de nieve que se desató a continuación duró 3 semanas, proporcionando la cobertura ideal para los delitos más atroces de las hermanas. Cuando el sheriff Weatherby llegó al abandonado complejo de Bennington en enero de 1863, encontró evidencia que los cazaría durante décadas. La cabaña principal estaba vacía, salvo por 2 conjuntos de ropa de mujer extendidos sobre las camas como para un entierro y posesiones personales colocadas sobre la mesa de la cocina como para un funeral. Escrita con la reconocible letra de Araminta, había una sola nota que congeló a Weatherby hasta la médula. La limpieza final está completa. Los profanos no volverán a pasar por donde pasan los ángeles. El silencio que envolvía la sala, interrumpido únicamente por el viento invernal entre los árboles desnudos, no revelaba nada de las 40 almas que habían entrado por esa puerta en busca de la salvación divina. El sheriff Weatherby organizó una partida de búsqueda de 12 hombres el 16 de enero de 1863, a pesar de que las temperaturas descendieron por debajo de 0.
y había 6 pies de nieve en los puertos de montaña que conducían al recinto de Bennington. Sus notas oficiales de la investigación, archivadas en la sede del condado, describieron el peligroso viaje de 3 horas a través del desierto helado, comenzando con la partida obligada a través de un bosque sin marcar por donde 40 familias habían pasado solo semanas antes. La declaración jurada del subayudante Marcus Henley relata un silencio mortal que envolvía el lugar, interrumpido solo por el sonido de hachas, abriéndose paso a través de las puertas de la cabaña cubiertas de hielo. La casa principal parecía sellada desde dentro, con muebles apilados frente a las ventanas y gruesas vigas de madera encajadas a través de la puerta interior, como si los habitantes estuvieran preparando para un asedio. La incursión en la partida de búsqueda reveló el primer secreto atroz del lugar, oculto en el catálogo bien guardado de pruebas de Weatherby. Más allá de la ropa de mujer y la nota de despedida, los investigadores notaron cambios deliberados en toda la cabaña que indicaban meses de planificación silenciosa para un asesinato en masa. Los archivos judiciales confirman la retirada de todos los muebles de la sala principal, dejando un espacio vacío, lo suficientemente grande para reunir a muchas personas, y las paredes tenían cruces de madera recién talladas en sus troncos, con lo que parecían ser hojas de cuchillos. Lo más perturbador fue el hallazgo de 43 libros de oraciones individuales colocados en filas ordenadas en el suelo, todos abiertos en el Salmo 23 y anotados con distintos nombres escritos con la peculiar letra de aramenta. El relato del asistente Henley describe cómo el grupo de búsqueda siguió más allá de la cabaña principal y descubrió lo que se convertiría en la evidencia física más condenatoria del caso. Una gran piscina bautismal, de 8 pies de profundidad, por 12 de ancho excavada en el suelo helado, y cubierta con rocas arrastradas desde el arroyo cercano. Las mediciones de Weatherby en sus notas oficiales muestran que la construcción llevó semanas y reveló un conocimiento sofisticado de ingeniería más allá de las estructuras fronterizas comunes de bautismo. Sujeciones de hierro, al parecer rescatadas de maquinaria de minería abandonada, estaban atornilladas directamente en el revestimiento de piedra a profundidades que habrían sumergido las cabezas de las víctimas muy por debajo del agua en cualquier ceremonia religiosa simulada. El testimonio clave del testigo presencial Ezekiel Thorne, bajo juramento en los juicios posteriores, proporcionó a los investigadores la cronología que necesitaban para entender el enfoque sistemático de las hermanas hacia el asesinato en masa. El vecino superviviente recordó haber presenciado luces extrañas parpadeando en el recinto varias noches de diciembre, y lo que había atribuido a un ferviente canto de himnos. Las actas judiciales guardan el testimonio de Thorne sobre sonidos que comenzaron como música de iglesia ordinaria, pero que poco a poco se transformaron en gritos, voces femeninas cantando himnos de la Biblia. Su avistamiento registrado de humo proveniente de la chimenea del lugar, durante la tormenta de nieve de 3 semanas, sugirió una presencia continua, contradiciendo la afirmación de las hermanas de una partida inmediata tras su último servicio. La búsqueda en la bodega de la cabaña por parte del equipo de búsqueda reveló evidencias que serían vitales para identificar a cada víctima por separado, y la recolección metódica de trofeos de sus asesinatos por parte de las hermanas. El inventario de Weatherby, registrado en el condado, enumeró 43 frascos de conservas alineados en estantes de madera, cada uno etiquetado con el nombre de una víctima, y lleno de objetos personales que las familias reconocerían más tarde como pertenecientes a sus seres queridos desaparecidos. En el de Martha Crenshaw estaba su anillo de bodas y sus gafas. En el del joven Timothy McCreeds, su soldadito de madera y un mechón de pelo atado con una cinta azul. La forma en que se apilaban de forma ordenada en esta colección reveló premeditación y pareció que las hermanas consideraban las pertenencias de sus víctimas como reliquias sagradas de su perversa misión religiosa. Debajo de las tablas sueltas del suelo en lo que parecía ser la zona privada para dormir de Cordelia, los investigadores descubrieron un diario encuadernado en cuero que narraba cada asesinato en los últimos 2 años. Las notas de evidencia de Weatherby informan que el diario fue descubierto envuelto en tela engrasada y enterrado entre sus pertenencias, lo que sugiere que Cordelia sabía que lo que escribía en él podía incriminarla y necesitaba ocultarlo. Las hojas del diario, con letra femenina y ordenada, entregaron a los fiscales confesiones escritas que serían imposibles de refutar en el juicio.
En cada asiento se anotaba el nombre de la víctima, su fecha de purificación y detalles macabros sobre sus últimos momentos en las ceremonias de ahogamiento. La entrada más incriminatoria del diario, del 22 de diciembre de 1862, reveló la planificación fría de las hermanas para su mayor asesinato en masa, y les dio a los investigadores evidencia de asesinato premeditado, en lugar de muertes accidentales, durante rituales religiosos. La letra exacta de Cordelia registró: «El Señor nos ha bendecido con 40 almas preparadas para la purificación final». Aramenta declara: «El agua de la piscina ha de ser consagrada con hierro y piedra, para que la carne no escape antes de que el espíritu ascienda. Las limitaciones deben sostenerse en la metamorfosis, porque los cuerpos mortales se oponen al llamado celestial». Esta sola entrada dio a los fiscales evidencia en papel de que las hermanas sabían que sus víctimas lucharían por no ahogarse y habían preparado formas mecánicas para prevenir el escape. Nuevas páginas del diario encontradas por el equipo de Weatherby revelaron el deterioro mental que había convertido a 2 curanderas fronterizas en calculadoras asesinas consumidas por delirios religiosos. Los diarios de Cordelia narraron la creciente convicción de Aramenta de que podía haber ángeles esperando para recibir almas limpias, y su convicción de que las personas ahogadas se transformaban ante sus ojos mientras sus gritos terrenales se convertían en un canto celestial. Los archivos judiciales guardan testimonios de que estas anotaciones del diario revelaron el desapego completo de las hermanas a la realidad, aunque conservaban la lucidez mental suficiente para planificar y ejecutar delitos complejos durante años. El último y más terrible descubrimiento de la partida de búsqueda llegó cuando el asistente Henley se dio cuenta de que el fondo de piedra de la piscina bautismal parecía alterado bajo una fina capa de hielo. El informe de Weatherby detalla el uso de hachas y palas para romper el suelo congelado bajo la piscina, descubriendo una fosa común con 43 cuerpos en descomposición. Los resultados de la autopsia del doctor Heinrich Müller, jurado en los tribunales, confirmó que cada víctima había muerto por ahogamiento y presentaba signos evidentes de ataduras en muñecas y tobillos que coincidían con los herrajes de hierro descubiertos dentro de la piscina. La forma en que se apilaron los cuerpos en capas con cal viva y se cubrieron con piedras reveló métodos deliberados de eliminación para ocultar pruebas y evitar ser descubierto. El estado físico de las víctimas dio a los investigadores evidencia suficiente para determinar que las hermanas Bennington habían cometido un asesinato intencional en lugar de ceremonias religiosas legítimas que causaron muertes accidentales. El informe médico de Müller, guardado en las actas del juicio, registró heridas defensivas en las manos y brazos de varias víctimas, señal de una lucha desesperada contra sus ataduras mientras se ahogaban. En sus uñas rotas y en los restos de tejido hallados bajo las uñas de las víctimas, había trozos de madera que coincidían con el sistema de sujeción de la piscina bautismal, prueba de sus desesperados intentos de liberarse. Lo más condenatorio fue el hallazgo de que varias víctimas, entre ellas la anciana Martha Crenshaw y el joven Timothy McCready, habían sido lastradas con piedras cosidas a sus ropas para impedir que salieran a la superficie en caso de que lograran liberarse de sus ataduras de hierro. El alguacil federal Thomas Clayton llegó al valle de Holler Creek el 3 de febrero de 1863, luego de que el teletipo del sheriff Weatherby llegara a las autoridades territoriales de Missouri, informando del hallazgo de 43 cuerpos y signos de asesinato en masa organizado. El despacho de Clayton, archivado en los archivos federales, declaró que el caso Bennington exigía una acción federal inmediata porque el crimen trascendió la jurisdicción local y la necesidad de evitar atrocidades similares en otras comunidades aisladas. La experiencia del alguacil con grupos religiosos radicales durante el segundo Gran Despertar le dio una gran comprensión de las tácticas de manipulación psicológica que usaban las hermanas. Lo primero que hizo al entrar en el edificio fue asegurar el diario de Cordelia como prueba federal, sabiendo que sus confesiones escritas darían a los fiscales todo lo que necesitaban para probar un asesinato premeditado. La lectura de Clayton del diario muestra la progresión constante de la retorcida teología de las hermanas, que comenzó con una fe metodista real y se fue degenerando en una religión hecha a medida que justificaba el asesinato en masa como un acto de misericordia. Los archivos judiciales guardan su declaración de cómo los primeros escritos de Cordelia eran preocupaciones religiosas, fronterizas, normales, acerca de la salvación y el bien común,
Pero las entradas posteriores al rayo de Aramenta revelaron interpretaciones cada vez más locas de las escrituras bíblicas. El perfil psicológico del alguacil, compartido con fiscales federales, describió a las hermanas como poseedoras de una ilusión religiosa compartida y una premeditada conspiración criminal. Lo más escalofriante fue que el diario revelaba bocetos de la piscina bautismal alterada, con mediciones exactas para el sistema de sujeción, y anotaciones sobre la profundidad ideal del agua para evitar que las víctimas escaparan. Las explicaciones teológicas del diario dieron a los investigadores federales una mirada sin precedentes en la total descomposición psicológica de las hermanas y su perversión gradual de la fe cristiana en un manual para matar. La entrada de Cordelia, de septiembre de 1862, dejó entrever su convicción de que la guerra civil que se avecinaba era el juicio final de Dios sobre América y que debían preparar almas elegidas con el bautismo de Semo, purificación para sobrevivir al fin del mundo que se acercaba. Las actas judiciales guardan su declaración manuscrita de que ahogar en agua bendita a las víctimas convertiría su carne mortal en guerreros angelicales para el ejército de Dios. El estudio de Clayton indicó que esta ilusión les hizo considerar el asesinato en masa como un acto de misericordia divina, liberando a las víctimas de la condenación eterna mediante la conversión espiritual forzada. La evidencia física recogida por los agentes federales mostró la construcción premeditada por parte de las hermanas de su máquina de matar, revelando una sofisticada planificación que negaba cualquier explicación de accidentes religiosos o arrebatos espontáneos de fervor religioso. El examen técnico de Clayton en los registros judiciales reveló un elaborado sistema de poleas sobre la fuente bautismal para mantener sumergidas a las víctimas mientras las hermanas realizaban sus oraciones de limpieza. Pesos de hierro, al parecer rescatados de antiguas minas abandonadas, fueron encadenados a las poleas y podían ser sumergidos sobre los pechos de las víctimas para impedir que salieran a la superficie mientras se ahogaban. Las mediciones del alguacil mostraron que el sistema podía soportar varios ahogamientos a la vez, lo que explica cómo las hermanas pudieron matar a 40 personas en su ceremonia final de diciembre. El rol de Cordelia como partera de Dios para el Renacimiento se reveló a través de las entradas del diario, que detallaban su responsabilidad personal por la inmovilización física de cada víctima durante el ahogamiento. Los archivos judiciales federales guardan su confesión escrita de cómo condujo a cada alma por la muerte terrenal a la celestial, y mantuvo sumergidas en agua bendita a sus víctimas hasta que cesó su agonía y la paz. Angelical se hizo en sus ojos. El perfil psicológico que se hizo de Clayton reconoció en Cordelia a la pareja ordenada que le dio la forma práctica a las revelaciones religiosas de Aramenta, determinando la temperatura del agua, la ubicación de la atadura y el momento preciso para provocar la muerte en plena ceremonia religiosa. Sus conocimientos de ingeniería, adquiridos por haber acompañado a su padre en la construcción de molinos, les posibilitó diseñar una máquina de matar disfrazada de equipo bautismal. La metamorfosis registrada de Aramenta en el autoproclamado Ángel del Juicio Final constituyó el hallazgo más perturbador de la investigación sobre el poder de la ilusión religiosa para legitimar el asesinato en masa. El estudio que realizó Clayton del diario dejó ver la absoluta convicción de Aramenta en su designación divina de elegir qué almas necesitaban ser purificadas para salvarse, una elección que hacía según la debilidad espiritual que observaba y no según criterios religiosos reales. Los anales judiciales guardan su teología escrita de que el grito terreno en la purificación es la rebeldía de la carne a la salvación, y el silencio, una transformación angélica lograda. El perfil psicológico del alguacil lo caracterizó como un megalómano con complejo mesiánico y desapego psicopático al sufrimiento humano, lo que le permitía considerarlo como una señal espiritual de aprobación divina del asesinato. La línea de tiempo descubierta en la investigación federal mostró el aumento gradual de los asesinatos de las hermanas durante 2 años, desde asesinatos oportunistas de personas vulnerables hasta asesinatos en masa premeditados de familias enteras. La colección de evidencias de Clayton, archivada en documentos judiciales, demostró que las hermanas primero apuntaron a personas aisladas cuyas desapariciones podían atribuirse a peligros fronterizos como animales salvajes o clima extremo. Pero su creciente seguridad de que la gente aceptaría su autoridad religiosa llevó a asesinatos cada vez más atrevidos, incluso familias enteras cuyas desapariciones simultáneas exigieron complejas explicaciones teológicas. El alguacil
Llegó a la conclusión de que la masacre de diciembre de 1862 fue la culminación de la pervertida misión religiosa de las hermanas de purificar a casi todo el valle en preparación para su partida. La evidencia más escalofriante de la investigación vino del propio relato de Cordelia sobre el asesinato de Sarah Crenshaw, de 3 años, anotado en su diario con un desapego clínico que horrorizó incluso a los agentes federales más endurecidos. Los archivos judiciales guardan su entrada del 23 de diciembre de 1862. La pequeña Sarah Crenshaw se resistió más tiempo, pero Aramenta la sostuvo bajo el agua hasta que cesaron las burbujas. Dios demandó la entrega total. La vestimos de blanco después, como el ángel en que se transformó. El testimonio de Clayton lo caracterizó como el punto en que las hermanas se corrompieron por completo, mostrando su disposición a matar niños mientras conservaban una justificación religiosa. El informe psicológico del alguacil señaló que la descripción clínica que hace Cordelia del asesinato de niños y su mención del ropaje ceremonial mortuorio revelaban un desapego psicopático disfrazado de delirio religioso. La búsqueda federal se intensificó en marzo de 1863, cuando cazadores locales avistaron humo proveniente de cuevas en las montañas 20 millas al noreste del fuerte abandonado. El equipo de búsqueda de Clayton, según informes oficiales, encontró signos de ocupación reciente, refugios de comida, materiales religiosos y, lo más inquietante, un manantial natural que las hermanas habían transformado en otra piscina bautismal improvisada con rocas y ataduras de madera. Los testigos de la partida de caza declararon haber oído voces de mujeres cantando y gritando en el interior del sistema de cuevas y sonidos de chapoteos que indicaban ceremonias acuáticas. El análisis táctico del alguacil determinó que las hermanas estaban llevando a cabo su misión religiosa, purificándose a sí mismas y creyendo que debían morir para reunirse con sus ángeles convertidos en el ejército de Dios. La batalla final tuvo lugar el 28 de marzo de 1863, cuando el equipo federal de Clayton y el sheriff Weatherby con sus ayudantes locales rodearon la entrada de la cueva y encontraron a las hermanas Bennington al borde de la muerte por exposición e intentos de ahogamiento autoinfligido. Los archivos judiciales informan que encontraron a ambas mujeres parcialmente sumergidas en su piscina bautismal improvisada, con Aramenta sosteniendo la cabeza de Cordelia bajo el agua, mientras recitaba versículos de la Biblia sobre la transformación espiritual. El estado físico de las hermanas, según informes médicos, en hipotermia severa y lesiones por inmersión, demostraba que habían estado intentando ahogarse durante días en sus extrañas ceremonias religiosas. En su informe de detención, Clayton dijo que ambas mujeres permanecieron lo suficientemente conscientes como para lamentar haber sido detenidas para ir con nuestros ángeles, mostrando su total compromiso psicológico con su fantasía religiosa mortal hasta el final. El arresto de las hermanas Bennington por el alguacil federal Clayton, el 28 de marzo de 1863, dio inicio al interrogatorio más exhaustivo en la historia territorial de Missouri, y ambas mujeres necesitaron atención médica antes de que pudiera comenzar el interrogatorio. Los archivos judiciales muestran que Aramenta y Cordelia fueron llevadas a Springfield fuertemente custodiadas y en estado de hipotermia, por lo que necesitaron 3 días de atención médica antes de que el alguacil Clayton las considerara en condiciones de dar un testimonio coherente. El chequeo médico del doctor Heinrich Müller, guardado en los archivos federales, descubrió que ambas hermanas tenían heridas autoinfligidas consistentes con repetidos intentos de ahogamiento, pulmones llenos de agua y quemaduras de cuerda alrededor de sus cuellos por ataduras improvisadas. Lo más alarmante fue que Clayton descubrió que las hermanas se habían grabado pasajes bíblicos en la piel con piedras afiladas, provocándose heridas infectadas que deletreaban frases como «Los ángeles esperan» y «Purificación divina total». El interrogatorio oficial de Aramenta comenzó el 1 grado de abril de 1863, con taquígrafos federales tomando nota de cada palabra de sus extensas confesiones que darían a los fiscales toda la evidencia que necesitarían para probar el asesinato en masa premeditado. El método de interrogatorio de Clayton, tal como se refleja en las actas judiciales, consistió en dejar que Aramenta narrara sus delitos dentro de su propio marco teológico, ya que sus delirios religiosos la llevaban a justificar cada asesinato con citas bíblicas. Su declaración jurada archivada en los archivos federales
ofreció una visión escalofriante de la planificación metódica detrás de cada asesinato. El Señor reveló que la artritis de Martha Crenshaw era un castigo terrenal que exigía purificación espiritual a través del ahogamiento sagrado. La sumergí en las aguas santas hasta que su agonía se apagó, consciente de que sus gritos eran la carne rebelde a la salvación. La evaluación psicológica del alguacil indicó que Araminta no mostró arrepentimiento, sino frustración porque su misión divina se había visto interrumpida antes de completarse. La evidencia física encontrada en el sistema de cuevas en el momento del arresto de las hermanas incluía planos de asesinato escritos con la letra de Araminta, lo que dio a los fiscales evidencia en papel de que los asesinatos fueron premeditados en lugar de actos religiosos espontáneos. Los agentes federales identificaron 43 planes de asesinatos separados, cada uno con criterios específicos de selección de víctimas, mejores métodos de ahogamiento y justificaciones teológicas para los asesinatos premeditados. Los archivos judiciales guardan las órdenes manuscritas de Araminta para la matanza colectiva de diciembre de 1862. 40 almas serán purificadas a la vez para manifestar el poder de Dios. El sistema de encierro debe sostenerse en la transformación colectiva. Cordelia sostendrá las pesas, mientras yo digo las últimas oraciones sobre la carne que agoniza. El informe de Clayton señaló que estos planes revelaban una organización criminal sofisticada disfrazada de ceremonia religiosa, con planes de respaldo detallados en caso de que las víctimas intentaran huir o los lugareños intentaran intervenir. La evidencia más condenatoria llegó en forma de bocetos arquitectónicos dibujados por Araminta, que no solo muestran la piscina bautismal del compuesto, sino también planos para un dispositivo de asesinato similar en otros puestos fronterizos. Los archivos judiciales federales guardan sus dibujos de iglesias de salvación final para comunidades aisladas en Missouri, Arkansas y el territorio indio, cada una con sistemas de confinamiento idénticos para un ahogamiento en masa eficiente. La investigación de Clayton descubrió que las hermanas se habían estado escribiendo con otros predicadores fronterizos, promocionando su ministerio de purificación y ofreciendo establecer iglesias satélites en toda la frontera. Una carta guardada, dirigida al reverendo Ezekiel Morrison en Arkansas, revelaba la justificación teológica de Araminta. Dios está expandiendo el ministerio de santificación para preparar a las almas elegidas antes del juicio final. Cada pueblo necesita pilas bautismales para convertir en guerreros angelicales a las diversas naturalezas terrenales. Los informes de la autopsia completa del Dr. Muller, llenado durante el tiempo que las hermanas estaban siendo interrogadas, dieron a los fiscales federales la evidencia médica que finalmente demostró sin lugar a dudas que las 43 voltioíctimas se habían ahogado por fuerza mientras estaban atadas. Sus descubrimientos grabados en los registros judiciales revelaron que cada víctima compartía patrones similares de lesiones, incluyendo marcas de ataduras en muñecas y tobillos, heridas defensivas en manos y antebrazos, y lesiones en los tejidos que sugerían una lucha prolongada contra las restricciones mecánicas. Lo más escalofriante fue que Mueller descubrió que algunas víctimas, incluidos niños, habían sido lastradas con piedras cosidas a su ropa para prevenir cualquier intento de fuga en las ceremonias de ahogamiento. El testimonio del médico dejó claro que las declaraciones de las hermanas sobre una transformación espiritual tranquila se contradijeron por completo con la evidencia física de desesperadas y violentas batallas contra sus límites. La correspondencia que guardaban las hermanas con otros líderes religiosos dejó ver la magnitud de su plan de expansión, convirtiendo sus asesinatos aislados en una posible red de asesinatos en toda la frontera bajo la apariencia de servicios espirituales. Los agentes federales incautaron cartas de 14 predicadores fronterizos diferentes que querían conocer las técnicas de limpieza de las Bennington y solicitaban instrucciones sobre cómo iniciar ministerios similares en sus propias comunidades. La investigación de Clayton, recogida en los archivos judiciales, reveló que las hermanas consideraron sus asesinatos en Holler Creek como un modelo exitoso para la eliminación en masa de los habitantes fronterizos espiritualmente débiles. En una misiva dirigida al reverendo Thomas Whitman en el territorio indio, Cordelia especificaba: las piscinas bautismales deben cavarse a 8 pies de profundidad con sistemas de sujeción de hierro atornillados a cimientos de piedra. Las víctimas necesitan ser examinadas teológicamente de forma individual antes de la consagración para garantizar la aprobación divina de la transformación terrenal. La confesión escrita de Araminta, encontrada escondida en su colchón de prisión 3 días después del arresto, les dio a los fiscales
la mejor documentación de asesinato premeditado que jamás había visto en las Cortes Territoriales Federales. En su informe de 40 páginas, que se encuentra en los archivos nacionales, describía cada asesinato desde 1861 hasta 1863, incluyendo los criterios para elegir a sus víctimas, sus métodos de asesinato y las justificaciones teológicas para cada muerte. Los archivos judiciales guardan su escalofriante relato de la matanza de diciembre. Dios nos proporcionó 40 almas que necesitaban una purificación inmediata antes del juicio de la guerra. Cada víctima fue sumergida en aguas benditas hasta que su grito mortal se convirtió en silencio celestial. Su carne rehusó la salvación, pero la gracia triunfó con hierros y ropas pesadas. La evaluación psicológica de Clayton determinó que la confesión de Aramenta mostró una total desconexión psicológica de la humanidad de sus víctimas y al mismo tiempo una memoria precisa de su agonía. El juicio federal del 15 de abril de 1863 se abrió con una evidencia física abrumadora, confesiones escritas y testimonios de testigos presenciales que hicieron imposible una defensa exitosa de la campaña sistemática de asesinato de las hermanas Bennington. Las transcripciones de la corte muestran que los fiscales federales acusaron a Cordelia de 43 cargos separados de asesinato, cada uno apoyado por las entradas del diario de Cordelia, las confesiones escritas de Aramenta, la evidencia física de los restos de las víctimas y los planos arquitectónicos para operaciones de asesinato ampliadas. Los abogados designados por la Corte Federal trataron de alegar la locura religiosa como atenuante, pero el testimonio de Clayton sobre la planificación detallada de las hermanas y la correspondencia con otros posibles asesinos mostró una intención criminal deliberada en lugar de una locura religiosa repentina. Las palabras grabadas del juez Harrison Blackwood declararon que el caso era un mal sin paralelo disfrazado de servicio religioso que exigía la máxima respuesta federal para evitar atrocidades similares. Ambas hermanas negaron cualquier crimen a lo largo del juicio, atribuyendo sus asesinatos a un mandato divino y mostrando ganas de continuar con su ministerio de purificación si eran liberadas. Los taquígrafos de la corte anotaron lo que Aramenta dijo en el contrainterrogatorio. Cada espíritu que purificamos se elevó como un ángel para servir en el ejército de Dios. Sus alaridos mortales eran la carne que se negaba a la salvación, pero les liberamos de la condenación eterna por medio del ahogamiento sagrado. Las palabras grabadas de Cordelia mostraron una convicción psicológica similar, refiriéndose a la muerte de cada víctima como una hermosa transformación espiritual vista a través de ojos divinos. La evaluación final de Clayton, que quedó archivada en la corte, determinó que ambas hermanas permanecieron impenitentes y volverían a matar si se les presentara la oportunidad, convirtiéndose en amenazas de por vida para cualquier comunidad que pudiera acogerlas. El juicio de Aramenta y Cordelia Bennington comenzó el 8 de mayo de 1863 en el Tribunal Federal de Springfield, Missouri, a pesar de la guerra en curso que había interrumpido los tribunales civiles en todo el país. En su declaración inicial ante el tribunal, que quedó archivada en los registros judiciales, el juez Harrison Blackwood reconoció la naturaleza sin precedentes de juzgar 43 cargos de asesinato en primer grado en tiempos de guerra, pero argumentó que la matanza deliberada de civiles inocentes exige justicia federal inmediata más allá de cualquier necesidad militar externa. El fiscal federal James Morrison presentó evidencias que abarcaron 6 mesas en la sala del tribunal, incluido el diario completo de Cordelia, las confesiones escritas de Aramenta, los planos arquitectónicos para operaciones de asesinato ampliadas y la correspondencia que mantenía con otros predicadores fronterizos interesados en su ministerio de limpieza. El primer día del juicio atrajo a más de 200 espectadores, algunos de condados vecinos, para ver cómo la justicia se abría paso contra las asesinas en serie más prolíficas en la historia del estado de Missouri. El testimonio del 10 de mayo de Rebecca Crenshaw le dio a la corte evidencia devastadora de primera mano que convirtió los cargos estadísticos de asesinato en tragedia humana que exigía la pena máxima. Las actas judiciales mantienen su reconocimiento entre los restos encontrados de 7 familiares, entre ellos sus ancianos padres y 2 jóvenes sobrinas, cuya muerte fue provocada por la retorcida teología de las hermanas. Su relato de haber hallado el libro de oraciones de la madre y el anillo de bodas del padre
Entre la colección de trofeos de las hermanas, dio evidencia indiscutible que conectaba a las asesinas con ciertas víctimas. Lo más devastador fue el relato de Rebecca sobre la fe desesperada de su familia en las curaciones de las hermanas, revelando cómo las Bennington se aprovecharon de la fe para llevar a cabo una matanza metódica. Las notas del juez Blackwood indicaron que el desgarrador testimonio de Rebecca hizo llorar a algunos miembros del jurado, mientras que las acusadas simplemente se sentaron impasibles, mirando hacia el techo de la sala del tribunal como si estuvieran recibiendo mensajes de Dios. El testimonio médico del doctor Henrik Müller pasó el tercer día del juicio explicando sus hallazgos de la autopsia que finalmente probaron científicamente que cada víctima murió por ahogamiento violento premeditado y no por ceremonia religiosa accidental. Los archivos judiciales guardan su documentación meticulosa de marcas de sujeción, heridas defensivas, rastros de luchas desesperadas contra sujeciones mecánicas para impedir fugas. Su declaración sobre la ropa pesada cosida a los cuerpos de las víctimas fue especialmente condenatoria, porque mostró una premeditación para ahogarlas en caso de que lograran liberarse de sus ataduras de hierro. Lo más escalofriante fue el examen de Müller de los restos de los niños, lo que reveló que incluso las víctimas más pequeñas habían sido atadas y lastradas sistemáticamente, refutando cualquier afirmación de una conversión religiosa misericordiosa. La compostura profesional del médico no vaciló ni siquiera al relatar pruebas que dejaron a la sala del tribunal en silencio horrorizado. El testimonio del testigo presencial, Ezekiel Thorne, el 12 de mayo, le dio a la fiscalía la última pieza de evidencia que necesitaban, creando una línea de tiempo que demostró el engaño sistemático de las hermanas a su comunidad durante más de 2 años. Las actas judiciales recogen su testimonio de haber presenciado la procesión de 40 vecinos que se dirigieron al fuerte de Bennington el 22 de diciembre y su descripción de haber oído himnos convirtiéndose en gritos que se prolongaron durante toda la noche. Su declaración de la forma en que las hermanas describían con calma las desapariciones de las víctimas dejó en evidencia su manipulación psicológica calculadora de la confianza de la comunidad. Lo más condenatorio fue el relato de Thorne de haber visto humo saliendo del lugar durante toda la tormenta de nieve de 3 semanas, lo que demuestra que las hermanas se quedaron en su propiedad durante el tiempo en que dijeron que habían partido a los reinos celestiales con sus víctimas. El interrogatorio del juez Blackwood reveló que la supervivencia de Thorne se debió solo a la desconfianza intuitiva de su esposa hacia las prácticas religiosas radicales de las hermanas. El alegato final de la defensa el 15 de mayo trató de hacer pasar a las hermanas por víctimas de la ilusión religiosa en vez de asesinas calculadoras, pero la refutación del fiscal federal Morrison destrozó cualquier posibilidad de atenuación por enfermedad mental. Los archivos judiciales guardan la entrega por Morrison de los planos arquitectónicos de las hermanas para una carnicería en expansión, su correspondencia con posibles cómplices y su cuidadosa recolección de trofeos como evidencia de sofisticación criminal incompatible con la locura legal. Su último argumento recalcó que la ilusión religiosa no justificaba el asesinato en sangre fría de 43 personas inocentes, más aún cuando se sumaban planes documentados para establecer operaciones de exterminio similares a lo largo de toda la frontera. La sentencia final del fiscal, recogida en las actas del juicio, decía que la justicia divina reclama un castigo terrenal para quienes pervierten la palabra de Dios para legitimar la matanza en masa de los fieles. Las instrucciones del juez Blackwood al jurado dejaron claro que la motivación religiosa no atenuaba la responsabilidad legal por el asesinato en masa premeditado. El jurado deliberó durante solo 4 horas el 16 de mayo y emitió veredictos de culpabilidad en los 43 cargos de asesinato en primer grado contra ambas acusadas. Los archivos judiciales muestran que algunos jurados lloraron al anunciar sus veredictos, conmovidos por la evidencia de asesinato ritualizado encubierto como ceremonia religiosa. La sentencia del juez Blackwood, que se guarda en los archivos judiciales, declaró a las hermanas lobos con piel de oveja, que abusaron de la confianza sagrada para saciar su sed de sangre, y cuyo absoluto arrepentimiento demostraba un peligro perpetuo para cualquier sociedad. Las ejecuciones en la horca, como lo exigía la ley federal territorial, se fijaron para el 15 de junio de 1863, dando el tiempo más corto posible para las apelaciones en vista de la evidencia aplastante de culpabilidad. Ambas hermanas escucharon sus condenas con aparente satisfacción, con Aramenta dando gracias a Dios
por dar a las autoridades terrenales prisa por juntarnos con nuestros ángeles. La reacción del pueblo, ante las condenas de muerte, mostró una solidaridad sin precedentes, y los supervivientes del valle de Holler Creek se unieron para garantizar que a la ejecución de las hermanas asistieran representantes de cada familia afectada. Los archivos judiciales muestran que Rebecca Crenshaw actuó como portavoz de la familia, testificando que las ejecuciones eran necesarias para prevenir delitos de imitación y restaurar la fe de la gente en el sistema judicial. El informe oficial del sheriff Weatherby sobre el ahorcamiento del 15 de junio lo describió como presenciado por más de 300 personas, incluidos sobrevivientes, agentes de la ley y funcionarios federales, que trabajaban para evitar una violencia extremista religiosa similar. Las últimas palabras de las hermanas, tomadas por taquígrafos de la corte, mostraron su desafío final y su total compromiso psicológico con su teología asesina. Las últimas palabras de Aramenta: silencian a los siervos de Dios, pero nuestros ángeles esperan su juicio, fueron respondidas por Cordelia: con la venganza divina caerá sobre quienes obstruyen la limpieza sagrada. Las ejecuciones iniciales llevaron a los habitantes del valle de Holler Creek a hacer todo lo posible para asegurarse de que el recinto de Bennington nunca más pudiera ser un lugar para los extremistas religiosos. Los anales locales registran la quema de todas las estructuras en la propiedad de las hermanas y el llenado de su piscina bautismal con piedras arrastradas del bosque cercano. El lugar se dejó intencionalmente sin marcar, y las familias sobrevivientes hicieron un pacto de que no debía quedar ninguna señal visible para las futuras generaciones, en memoria de las perpetradoras. Lo más importante, la comunidad colocó marcadores de piedra individuales en el cementerio de Holler Creek para cada una de las 43 voltioíctimas, y así garantizar que sus nombres serían recordados, mientras sus asesinas eran relegadas a la infamia histórica. Las autoridades federales retuvieron toda la evidencia física, el diario de Cordelia y los planos arquitectónicos en los archivos estatales de Missouri, como documentación de violencia extremista religiosa y advertencia para futuros funcionarios de la ley. El caso de las hermanas Bennington sentó precedentes importantes para llevar ante la justicia la violencia extremista religiosa y defender a las comunidades fronterizas aisladas de depredadores carismáticos que enmascaran el asesinato en servicio espiritual. La historia actual nos muestra que la insistencia del sheriff Weatherby, la investigación del alguacil federal Clayton y la evidencia científica del Dr. Mueller armaron la evidencia suficiente para garantizar una justicia rápida y evitar delitos de copia. Los archivos judiciales que se guardan siguen sirviendo a las fuerzas del orden como caso práctico en la identificación y persecución de la violencia extremista religiosa, y el monumento a las víctimas en el cementerio de Holler Creek les recuerda cómo la inocencia destruida por la fe corrompida. La justicia divina no llegó con las oraciones retorcidas de las hermanas, sino con la tenacidad de hombres de ley consagrados y la evidencia ineludible que garantizó que el mal fuera revelado, juzgado y silenciado para siempre.